Pues bienvenidos a su programa Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y como siempre, un placer estar con todos ustedes el día de hoy, todos los martes en punto de las 10 de la mañana a través de Texan Radio, por supuesto, 94.9 de FM. Y no olviden seguirnos en las redes sociales de Tech Sound Radio. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en X y también, por supuesto, estamos en la página de Tech Sound Radio. Si quieren seguirme a mí directamente por mi canal de YouTube, recuerden que pueden hacerlo a través de Un Mundo Mejor Radio y si quieren escribirme un correo a través de unmundomejor.radio@gmail.com. Bueno, pues, ¿qué creen? Ya se acerca la Navidad, ya estamos muy contentos porque es una época festiva, independientemente de cada tradición familiar, pues es una ocasión para reunirnos con la familia, es una ocasión para estar todos juntos, en algunas familias, muchas familias mexicanas acostumbran repartirse regalos, comer una comida muy especial, adornar la casa, etcétera. Y festejamos la Navidad quizá desde hace muchos años en familia y tal vez no sabemos cuál es el verdadero significado de la Navidad. ¿Por qué la celebramos? ¿Cuál es la historia detrás de esto? ¿Y qué debemos hacer para transmitir a los demás también este significado tan bello que es la Navidad? Y para esto he invitado a una persona que yo en particular aprecio mucho porque es alguien que conoce mucho de estos temas y que los explica además de manera muy bonita y muy sencilla. Él es Monseñor Gerardo Charles García, sacerdote católico, y también es autor del libro Esbozo de Historia de las Posadas Mexicanas. Bueno, pues bienvenido, Monseñor Gerardo Charles. Gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, aquí estamos para compartir toda esta realidad de la Navidad. Pues la Comenzaré, primera pregunta yo creo que sería, o la primera conversación que yo tengo en la mente, aunque lo he escuchado en algunas ocasiones, quizás se me olvida, es ¿cuál es la verdadera historia de la Navidad? ¿Por qué la celebramos? bueno, primero, la Navidad solamente es recordar y celebrar el nacimiento de Jesús. No hay otra razón. Entonces, aunque sean muchas cosas comerciales, etcétera, la palabra Navidad está unida al nacimiento de Jesús. Ahora, hace muchos años no se podía ubicar el día de la Navidad tan fácil como hoy lo hacemos. Y entonces se hacía tomando en cuenta muchos elementos para ubicar un momento de la historia. Y así, por ejemplo, el martiriologio romano de hace mucho tiempo nos presenta el nacimiento de Jesús tomando en cuenta desde la creación, el nacimiento de Abraham, el momento de Moisés, etcétera. Y dice, a los 5199 años de haber creado Dios el cielo y la tierra, a los 2957 del diluvio, a los 2050 del nacimiento de Abraham, y sí, no te lo voy a leer todo, pero aquí termina casi por decir al 29 del imperio de Octaviano Augusto, estando en paz el orbe en la sexta edad del mundo, Jesucristo, Dios eterno, Hijo del Padre, queriendo consagrar al mundo con su piadosa venida, a los 9 meses de concebido por el Espíritu Santo, nació en Belén de Judá, de la Virgen María, hecho hombre. Entonces, ya Te quiero interrumpir un poquito, sabemos te quiero interrumpir un el, poquito, padre, para que quede esto muy claro. Es decir, para quienes no saben esto de la historia, existen documentos oficiales romanos en donde se narra esto y de esa manera podemos saber el año aproximado o el año exacto, no sé si aproximado o exacto, del nacimiento de Jesús, porque no es como que a alguien se le ocurrió el año, sino que hay documentos en donde vas haciendo las cuentas, bueno, pues ya tantos años del imperio de César, no sé qué, bueno, pues investigar cuándo estuvo ese emperador y ya se va haciendo ahí la cronología. ¿Estoy en lo correcto, padre? sí, en realidad todo esto parte porque
se toma de la fecha del Evangelio, o sea, cuando habla el Evangelio, cuándo fue el censo que pidió el emperador. Y sacando que el emperador lo hizo tantos años antes de morir, se puede ubicar cercanamente el año, pero no el día. El Ah, día muy bien. no lo conocemos. Saca Eso el está más día. difícil. Y Entonces no entonces, presenta. por qué se establece? Ahí voy. Mira, había unas fiestas en Roma que se llamaban las fiestas precisamente del solsticio de invierno. O sea, el día que el sol le ganaba a las tinieblas y salía victorioso. Y entonces ellos le decían el dies solis invicti. Sobre esta línea que se celebraba en el solsticio, que viene siendo del 24 al 28 de diciembre, porque así es la naturaleza, entonces se elige el Papa Julio I en el año 336, elige la fecha del 25 de diciembre. 4 años después, el Papa Liberio oficializa la fecha y separa Navidad de Epifanía. Ahora, ¿por qué? Porque antes eran esas fiestas saturnales y ahora ya se le da a Jesús como el nacimiento del nuevo sol que viene a iluminar la humanidad. Entonces, por eso el 25 de diciembre. Qué bonito significado, el nuevo sol. Ahora eran las fiestas del sol, ahora es el nuevo sol. Y por ahí dijiste un poquito, se establecen las fechas o se habla de las fechas de la Navidad y la Epifanía, que es decir, los Reyes Magos. En un momento más vamos a ver si tenemos tiempo de hablar sobre esto. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, padre, es cómo celebramos los mexicanos la Navidad, porque sé que en otras partes del mundo puede variar, ¿sí? Primero tenemos los símbolos, que son el pino, las figuras del nacimiento, que por cierto hace poco fui a la Feria del Pino aquí en Monterrey y está muy bonito todo lo que hay ahí, las figuras del Niño Dios, de los pastores. Me llama mucho la atención cómo los mexicanos vamos introduciendo figuras. Y recuerdo que en una ocasión, Monseñor Gerardo Charles, bueno, en más de una ocasión, colocaba un nacimiento así grandísimo, con toda como la historia. Era como un cuento que se narraba ahí en las figuras del nacimiento. Entonces yo quisiera que un poco nos hablaras de eso, padre, que esas figuras, ¿cuáles son las más importantes que nosotros colocamos en nuestro hogar? Mira, el poner el nacimiento o el pesebre, como le llaman en España, comienza porque San Francisco de Asís, después de haber viajado a Tierra Santa, quería celebrar la Navidad recordando así cómo había nacido Jesús. Entonces lo quería recordar y le dice a un amigo, prepara en una cueva que está o en una parte que tienes en tus tierras, quiero celebrar la memoria del niño que nació en Belén y ver con los ojos del cuerpo la incomodidad en que se encontraba por la falta de lo que necesitaba un recién nacido, que había nacido en una cueva. Esto fue en Grecio en el año de 1223. A partir de esa fecha, de ese día del año, de esa fiesta de Navidad, a partir de ahí, esa vez invitó a gentes, llevaron animalitos, se celebró la misa y a partir de ahí se volvía a hacer otra vez, se invitaba gente, se vestían al estilo romano de entonces, hasta que dijeron, bueno, vamos a dejar ya de poner gente, vamos a hacer figuras. Entonces comienzan las figuras que nosotros conocemos. Acuérdate que el nacimiento, el hecho de que Jesús venga, es la encarnación. O sea, Jesús, Dios toma la carne en un lugar, en un pueblo, en un lugar determinado de la historia. Entonces, esa encarnación, nosotros la continuamos a nuestro México y por eso ponemos el taquero y el señor con el hato de leña y porque estamos diciendo, este Jesús que nació
también nació para los mexicanos. ¿Ok? Qué bien que hagas esa relación. Estoy como el señor Gerardo Charles García, él es conocedor de estos temas de la Navidad, escribió un libro, Esbozo de Historia de las Posadas Mexicanas. Y qué bien que dices eso de las figuras, porque a mí me llamó mucho la atención ahí en la Feria del Pino que incluso había una figura de un paletero, como si en aquel entonces se vendieran el carrito de paletas, ¿no? Pero lo explicas muy bonito cuando dices, queremos hacerlo nuestro y por eso colocamos estas figuras del taquero, del ermitaño, del de las paletas, de la señora vendiendo taquitos, no sé. Ahí la creatividad del mexicano no tiene límite. Entonces, empieza, resumiendo, empieza colocándolo San Francisco con personas representando el nacimiento, la Virgen María, San José, el niño, etcétera, los animales, y después decimos, bueno, vamos a hacerlo con figuras, ¿sí? Eh, en todo el mundo se celebra así, padre. Y mira, hay un elemento del nacimiento que es propio de México. Por ejemplo, aquí ponemos el ermitaño y Sí. junto con ponemos al demonio que está ahí tentándolo. Este es un signo totalmente mexicano, Ok. porque la gratitud de la gente a la comunidad franciscana, que el ermitaño se supone es un franciscano. Ahora, lo digo porque en alguna ocasión, estando fuera de aquí en Italia, una familia puso un nacimiento y puso el ermitaño y el demonio. Y entonces el escándalo fue muy grande. ¿Cómo va a estar el demonio aquí? No, es que así se usa en México. No, no se puede usar, ¿no? Pues nosotros tenemos esa costumbre de ser agradecidos con la comunidad franciscana y ponemos el ermitaño, que ordinariamente está en una cueva allá rezando, y el demonio que trata de tentarlo, que además nos presenta nuestra vida, porque también el espíritu de mal nos sigue tentando. Y luego ponemos patitos y laguito. Cada quien tiene la creatividad, ¿verdad? Ese sería uno de los símbolos, el colocar el nacimiento, el Belén o el misterio, como le quiera llamar cada familia. Pero también ponemos un pino y siempre es un pino, no es un geranio, no es un huizache, no es un encino, es un pino. ¿Por qué colocamos un pino y por qué lo adornamos? Fíjate, me regreso un poquito. Ahorita decías que también se le llama misterio Sí. al verdadero, a San José, la Virgen y el Niño. Le llamamos misterio porque refleja el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. Entonces, como refleja ese misterio a esas tres figuras, al menos hace muchos años, se le llamaba el misterio de la encarnación. Entrando en el árbol, te voy a decir que el árbol comienza a través de una destrucción que hace San Bonifacio, que destruye un roble sagrado que tenían los alemanes, a un dios llamado Thor, y luego en 1521 lo festejaban poniendo en la plaza, después de que hicieron esta destrucción, un pino. Este pino recordaba a Adán y Eva y la redención. Entonces, ¿qué tenía ese pino? Aquí influye mucho Martín Lutero. En el pino se le ponían velitas y se le ponían manzanas. Las manzanas en señal de recordar pues el pecado de los orígenes de Adán y Eva y la velita en señal de la luz nueva de Cristo. Y tenía arriba una estrella porque la estrella de Belén es la que guió a los magos. Claro. Entonces, hoy hemos cambiado las velitas por focos y las manzanas por esferas, aunque ahora al árbol le pueden poner todo lo que se les ocurre, ¿verdad? Pero así el origen de esto es eso, o sea, recordar en un árbol, en una realidad así visible, ese misterio. Es que esto es algo que tenemos que tener presente. O sea, todas las cosas de Navidad en mucho tiempo eran
una manera de compartir la fe. No era nada más adornar, era una catequesis. Una catequesis, como una enseñanza, ¿verdad? Yo voy a poner esto, pero es para explicarte cómo sucedió todo en la historia del nacimiento de Jesús. Y luego tenemos otra cosa que hemos estado observando desde hace varios domingos, que es la corona de Adviento. En algunas casas se pone una corona, digamos que puede ser de pastito, puede ser, ahora son de metal, de muchos materiales, pero lo importante es que tiene unas velas de diferentes colores y una vela al centro. A veces ya no se pone al centro, se ponen todas alrededor. ¿Cuántas velas son? Cómo se colocan? ¿Por qué se colocan? Y si ustedes han ido a visitar alguna iglesia, pues por ahí en el altar o no sé dónde lo quiera poner el sacerdote, van a ver también una corona enorme y se le llama corona de Adviento. ¿Hay alguna historia de cómo surge esta corona de Adviento y cuál es el significado, Monseñor Gerardo Charles? Bueno, la corona de Adviento son cuatro velas, tres moradas y una rosa. Tres moradas y Los una rosa. primeros dos, estamos hablando de este tiempo del Adviento, hace que durante dos domingos primero se ha morado, luego la rosa, así como suavizamos la penitencia, y luego volvemos al morado. Pues son las cuatro velas que se utilizan. Y en el centro se pone una vela blanca. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, morado, rosa, morado. Y luego blanca. A veces hay gente que yo he visto que en lugar de blanca la puede poner plateada o la adorna con muchos brillos, etcétera, la blanca, porque pues es la importante finalmente. Morado, entonces, acaba usted de decir, significa como penitencia, como sacrificio, preparación. ¿Y rosa qué significa? ¿Por qué el tercer domingo de Adviento es rosa? Vamos a decir que es un morado suave. O Morado sea, suave. el rosa pone como un morado, pero más ligerito, ¿sí? Entonces, para no batallar con qué tan fuerte así sea el morado, se pone rosa. Ahora, ¿cuál es el origen? Hay gentes que dicen que el origen era un grupo de jóvenes que cantaban villancicos en tiempos de Navidad y recibían como premio una corona de flores o de hojas verdes. En la En cabeza se la otra, ponía. otra se dice que el diario El Creador, en Hamburgo en 1833, hablaba de las velas de Adviento, que era un círculo colgado que tenía 28 velitas y cada domingo encendían una más grande y cantaban villancicos y leían textos. Después de la guerra, de la Segunda Guerra, se popularizó y se hizo presente sobre todo en los centros educativos, en las casas y en las iglesias. Esto comienza así. Ahora, a cada vela se le da así como un título. Hay gente que le dice, esta vela es, y hay quienes dicen, la primer vela es de las profecías, y otros dicen, la primer vela es de la esperanza. La segunda vela es de Belén, otros dicen, la segunda vela es fe en Dios. La tercera vela dice, unos dicen es signo de los pastores y otros dicen no, es signo de alegría. Y la cuarta vela, dicen alguien, son los ángeles y el último son la paz. Y todos coinciden en que esa quinta vela, la vela blanca, representa a Jesús. Muchas familias, como lo has dicho, se reúnen a hacer oración, a encender la velita. ¿Por qué se van encendiendo? Volvemos a un elemento que manejábamos hace un momento. Cada vez hay más luz. Entonces, cuando prendo una vela, pues hay luz. Cuando prendo dos, hay más. Cuando prendo tres. Y si se hace en un lugar oscuro, esto va a ser más experiencial. ¿Ok? Bueno, voy a tener que interrumpir a Monseñor Gerardo Chávez porque el tiempo en radio es muy ingrato, se nos termina, pero no se vayan. Esta es la primera parte
de lo que es el significado de la Navidad y las posadas. Vamos a la segunda parte, en donde quiero que el Monseñor Gerardo Charles nos hable de cómo nace este libro, Esbozo de Historia de las Posadas Mexicanas, y por supuesto que nos hable de las posadas. Vamos a un corte, no se vayan, vean la segunda parte, regresamos.